las personas o sean los rayos del sol. Y quiero comenzar con esto, porque yo recuerdo que yo veía a gente que huía y se metía a una cueva. Y dentro de la cueva empezaban a desenredar gasas y ropa que tenían encima sobre su cuerpo. Algunos sí tenían úlceras y otros no, porque se resguardaban con las ropas, pero enredaban aún entre sus dedos las ropas para que ni a los dedos les diera los rayos del sol. Y cuando ellos salían, aparte de salir tapados con toda la ropa, salían también con cubierta la cabeza como se cubren los musulmanes. Toda la cabeza se cubrían. Algunos traían gafas como las que usan los motociclistas, de esos grandotes. Y aparte usaban cachuchas o usaban gorros. Pero cuando salían de la cueva, agarraban unas láminas grandotas. No sé si era aluminio o era asbesto, pero era algo que ellos cubrían para poder salir de la cueva y poder transportarse a donde tenían que ir. Pero yo podía ver que sobre las calles había gente que tenía úlceras en sus pies, llagas, y que cada vez que veían las llagas, ellos maldecían a Dios. Y cada vez que iba caminando la gente, la poca agua que tenían la tomaban y el agua que caía, alguna de esas gotas alcanzaban a evaporarse y otras de ellas se chupaban en la tierra. Y el Señor traía a memoria ese sueño, porque yo podía ver a la gente que miraba sus llagas, y sus llagas se veía unas que salían como olores y otras que se podía percibir como si su piel se estuviera quemando, achicharrando por el sol. Y es donde quiero que me acompañe, por favor, a Apocalipsis 16. Porque yo recordaba este sueño, que este sueño no fue reciente, ese sueño fue alrededor de hace 14 años cuando el Señor lo mostraba. Y entonces yo estuve rogando al Señor y le dije: Señor, recuérdeme, o Señor, muéstreme, Señor, revéleme. Y el Señor ponía otra vez en mi mente y en mi corazón el decir: ¿cómo quieres que te dé más sueños o más revelaciones si no has contado las que ya te di? Y entonces yo le decía: entonces recuérdeme, porque había muchos sueños que yo pensaba que eran simplemente pesadillas. Y aún yo me levantaba asustado y le decía: Señor, no me permita ver eso. ¿Ya estamos todos en Apocalipsis 16? Leemos su palabra para la honra y la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su pueblo santo dice: oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pero fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Quiero enseñarles algo y quiero decir algo. Me atrevo a decir algo. Muchos creen que la marca de la bestia va a ser hasta después, hasta la gran tribulación. Hoy en estos días, quiero que sepa que muchos van a recibir la marca, pedirán ser marcados, porque si no les ponen la marca, no van a poder ser atendidos en los hospitales. No van a poder comprar en las tiendas de autoservicio. Y entonces llegará el momento que empezará eso, y mucha gente tal vez podrá comprar o vender por este momento a través del trueque.
pero ya en tiendas de autoservicio establecidas no más, porque eso tendrá que ser con la marca de la mano o de la frente. Y cuando esté la gran tribulación, que ya no está la iglesia de Cristo Jesús para ese entonces, se quedaron los desobedientes y los rebeldes, los que no lavaron sus ropas, y entonces ellos sí tendrán que ser marcados por la fuerza o serán decapitados. Les costará la vida. Pero mientras tanto no va a ser así de fácil. Ellos van a ser atormentados de día y de noche. Ellos van a ser perseguidos. Y ellos buscarán la muerte. Y la muerte no la podrán encontrar. Y dice el 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía: el altar, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Usted sabe que usted es un ser tripartita, que tiene un espíritu, que tiene un alma y tiene un cuerpo. Precisamente el Señor es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pues también Satanás tiene 3. Y por eso es también usted que puede ver aquí que 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y hay gente que en su casa no solamente tiene los unicornios que les enseñaba y les hablaba yo, sino que hay gente que le gusta tener de adorno ranitas. Y no han entendido que las ranas simbolizan plagas o maldición. No han entendido de lavar su casa, de limpiar su casa, lo físico y lo espiritual.
saque las ranas de su corazón, saque las ranas de su vida, saque las ranas de su casa, saque las ranas de su closet, saque las ranas de su cocina, por bonitas que le parezcan. Porque hay gente que dice, es que están bonitas las ranas. Y a mí me han dicho, a ver, pastor, ¿qué no acaso las ranitas subieron al arca de Noé? No es si subieron o no subieron, es lo que simbolizan las ranas. Al ratito va a tener ahí idolitos, o va a tener monitos, o va a tener ahí chamuquitos. Al cabo son adornos, porque hay gente que así tiene hasta los monos de Marvel Comics y se les hacen bonitos. Cada uno de ellos tiene símbolo y cada uno de ellos representa a cada una de las cosas que aborrece el Señor. Contésteme usted, ¿cuándo se transforma Hulk? Que el Señor los reprenda. ¿Verdad que la saben bien? ¿Sí? Y cada uno de ellos tiene su significado. Desde el que usa máscara hasta el que usa armadura. Y dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir que quienes están permitiendo esas cosas están siendo preparados para ir en contra del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y dice el Señor, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Quiero que entienda algo, que desde el huerto del Edén, Jehová Dios ha dado algo maravilloso a nosotros, a Adán y a Eva. Porque ellos cuando pecaron fueron cubiertos con pieles de un sacrificio. Eso es lo que se le conoce como el evangelio del amor. Quiere decir que Dios mismo estaba evangelizando al hombre, diciéndole que tenía que cubrir con el sacrificio del cordero su vergüenza, su desnudez. Usted, si quiere alcanzar las cosas por sí mismo o por sí misma, no va a poder alcanzar nada. No va a poder entrar al cielo porque va a ser por sus fuerzas. La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. La fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo del Hombre, la fe de el Hijo de David. Amén. La fe en Jesucristo. Recuerde las palabras, recuerde la palabra, recuerde las citas que el Señor ha dado, que son poderosas. Que Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Donde dice también que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo. Entonces, para que usted sea una nueva criatura, necesita estar en Cristo. Porque dice Juan 1:12,
que aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, el cual no es engendrado ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad del Padre. Todo tiene que ver con la fe en Jesús, pero necesita despojarse todos los días de sus hábitos, necesita despojarse todos los días de su forma de ser, necesita despojarse todos los días de su actitud, necesita despojarse todos los días de sus malos pensamientos, lavar sus ropas, dejar su ira, dejar su coraje, dejar su envidia, dejar su vanagloria, dejar todo lo que no le agrada al Señor, renovando su mente. Recuerde lo que dice Romanos 12. Renovaos pues vuestra manera de pensar. Necesita usted renovar su manera de pensar. Porque si usted se regresa al versículo que le acabo de citar, que dice 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted empieza a avanzar en su vida, creyendo que es por sus fuerzas, creyendo que son por sus dones, creyendo que es por lo que usted sabe hacer, creyendo que es por lo que usted aprendió, creyendo que es por lo que usted le enseñaron, creyendo por lo que usted hace, creyendo que es porque usted dejó de hacer, está mal. Regrésese entonces nuevamente a 2 de Corintios 5:17 para que se dé cuenta que necesita estar en Cristo Jesús. Porque hay gente que ya no toma, hay gente que ya no se droga, hay gente que ya dice haber cambiado y que a veces han cambiado hasta sus ropas exteriores, pero siguen siendo los mismos alcohólicos y drogadictos o las mismas personas, y se les conoce como gente seca solamente, o el alcohólico seco. ¿Por qué? Porque no se han despojado y porque no han entregado su vida pasada a Cristo Jesús. Y ojo, no estoy hablando ni de física, ni metafísica, ni cosas psicológicas, sino les estoy hablando a morir en Cristo Jesús y resucitar en Cristo Jesús. Les estoy hablando en que usted, para entrar al reino de los cielos, necesita lavar sus ropas, necesita ser blanco, sin mancha y sin arrugas, necesita tener completamente una vida en Cristo Jesús, haber sido modificado. El que usted le diga: Señor, cambie mi vida, cambie mi forma de ser, cambie mi forma de hablar. Porque si no ha modificado su forma de hablar, quiere decir que su corazón no ha sido transformado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Y dice el 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran ¿qué? Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades y las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. ¿Usted cree que las islas pueden huir?
Entonces, ¿a qué se refiere? Que las islas van a ser desaparecidas por el mar. En otras partes dice que las islas se escondieron de Jehová. Los montes se esconderán de Jehová. Y dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aleluya. Mucha gente entonces comenzará a ver los juicios de Dios, pero a pesar de estar viendo los juicios de Dios, no entenderán. A pesar de estar viendo las plagas y los juicios de Dios, no se arrepentirán. Ni viendo se arrepentirían, dice la palabra. Y dice que habrá un gran terremoto. Cuando yo le preguntaba al Señor de qué magnitud sería ese terremoto, yo pude ver cómo el Señor desde arriba del cielo me mostraba la Ciudad de México. Yo veía todo México, todo el país de México, todo el país. No solamente la ciudad, perdóname, todo el país. Y yo vi cómo el terremoto empezó a sacudir todo México. Y México se partió en dos. Yo pude ver cómo el agua del Océano Pacífico se juntó con el Golfo y cruzaron las aguas. Todo el mundo está esperando que la falla de San Andrés parta a México de arriba hacia abajo. Yo vi cómo el Señor me mostraba que México se partía en dos. Los juicios han y van a ser precisamente porque el pecado del hombre ha subido hasta el cielo. Porque el pecado del hombre ya ha subido hasta el trono de Dios. Porque el pecado del hombre ha humillado la creación de Dios. Ha blasfemado el nombre de Dios. Vaya conmigo al libro de Habacuc. Habacuc 2:6. Habacuc 2:6. Amén. Y dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Dice que aquellos que acumulan prenda sobre prenda, ¿qué caso tiene que se compre usted camisetas Giorgio Armani? ¿Qué caso tiene que usted se compre camisetas de Zara? ¿De qué caso tiene que se compre usted ropa de marca?
si la ropa que tiene que comprar usted es de blanca, sin mancha, sin arruga, de lino fino, que esa solamente se compra con la sangre de Jesucristo y se compra con la unción del Espíritu Santo. Esa es la verdadera ropa que usted tiene que vestir. No se preocupe por la marca. Preocúpese por vestir de forma honrosa para Dios, que no cause deshonra a Dios. Pregúntele a Dios: ¿acaso como yo me visto te agrada, Señor? ¿Acaso como yo ando te agrada, Señor? Y entonces, después de esto, si el Señor le contesta que no le agrada, entonces puede decirle: Señor, supla a mi bolsillo para comprar ropa para agradarle a usted. Amén. Él es su proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es quien soporta nuestras vidas. Él es nuestro sustentador. Él es el dueño del oro y de la plata. Y dice la palabra: no recibís porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Imagínense yo diciéndole: Señor, mándeme dinero para comprarme un Audi y poder correr por las calles y que nadie me alcance. Porque es para llevar su palabra, Señor. Señor, deme un helicóptero para ungir las ciudades de los aires y acabar más rápido, Señor, de ungir a todos. Eso no es correcto. ¿Sí? El que viene a ungir su vida es el Espíritu Santo. Y usted lo acaba de leer en los Salmos y acaba de ver que la unción cae, el buen óleo cae sobre vuestras cabezas. De su cabeza recorre a sus barbas y de sus barbas hacia la ropa. Amén. Y dice el 9: ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la casa con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay de aquellos que juntamente con pastores insensatos robaron lo que era para Dios, lo que le pertenecía a Dios, lo que le pertenecía a la viuda, al huérfano, al pobre, al desamparado, al menesteroso, al extranjero, y lo gastaron para comprar sus propias casas. Hay de aquellos que robaron y no entregaron lo justo y lo que le pertenecía a Jehová, porque edificaron su casa de forma injusta. Edificaron su casa de forma vergonzosa. Ay del que edifica la ciudad con sangre
Yo le pregunto, si usted debió de haber dado al pobre o a la viuda y no le dio, porque solamente traía esos 100 pesos sobre la bolsa, ¿qué no está derramando sangre porque tal vez esa persona murió por hambre? Pero solamente juzgamos a los líderes de las iglesias, cuando la iglesia son todos. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿Qué no es su vida de Jehová? Si Él es su proveedor, ¿qué no era lo mismo entregarle y tal vez ese día usted tener que ayunar o irse caminando a su casa porque no entregó lo que Dios le mandó? Al pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al desamparado, al extranjero. Porque a veces ve a los negritos en la calle, a los de Jamaica, a los de Honduras, a los de Guatemala, a los venezolanos que andan pidiendo dinero en las calles, y usted cierra su corazón. Y a veces le han dicho, regálame la botella de agua que traes ahí. Y usted dice, ay no, porque ya está abierta, ya le tomé. A él no le importa que usted ya la haya tomado. Él lo que quiere es beber agua. ¿Qué no dice la palabra? Que debes de darle de beber al sediento y darle de comer al hambriento. Porque dice que cuando tú estés delante del Creador rindiendo cuentas, Él te dirá, pasen a la derecha, benditos de mi Padre, por cuanto me diste de beber cuando estuve sediento, porque me diste de comer cuando estuve hambriento, porque me cobijaste cuando tuve frío. Y dice que muchos le dirán, Señor, ¿cuándo te hicimos eso? Y Él te dirá, por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, también a mí me lo hiciste. Y dice que a los chivos desobedientes les dirá, pasen hacia el lado izquierdo. Al lago de fuego. Por cuanto no me diste de beber, por cuanto no me diste de comer, por cuanto no me diste cuando necesitaba. Y entonces ahí será el lloro y crujir de dientes. Dice la palabra, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová